Bienvenidos, malditos nerds. ¿Cómo están? Bienvenidos a este hermoso programa que hacemos de 15 a 17, donde hablamos de cine, de series de anime, de videojuegos y de muchísimas cosas más. Y también de fútbol. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay que aprovechar todo lo que nos brinda este hermoso mundo. Y lo tenemos al señor Joroba a la mesa. Así que le voy a saludar primero a él. Hola, ¿Cómo Joroba. andan? Buenas tardes. Y los martes, ¿viste? Martes de Fobal en Vorterix. Sí, hay que aprovechar. Seguimos la línea no se pudista. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, me gusta este team. Es el que más estoy viendo en esta columna. ¿Quién tenemos hoy? El señor Mati Terre, como todo martes. Sí, y muy contento, iba a decir justamente eso, muy contento de que ya me está tocando siempre participar de las columnas de Joroba y son muy Cuando divertidos dijiste estar ya me acá. está tocando porque yo quedo los martes medio rayo Juan Castrizador. Entonces, cuidado con el doble sentido. Bueno, está bien. Me miraste a los ojos y dijiste, me está tocando. Y dije, tocando. ya. Y, sobre- está y sucediendo. además no veníamos justo del programa más tranquilo. Y No hoy, se hoy pudo. fue potente, ¿eh? Saludos a los muchachos. No era el programa más light. Y el señor, obviamente, como siempre, Nicolás Rábago. Muchas gracias, Romina Pereira, por esa Sí. introducción. ¿Cómo estás vos? Muy bien, yo le quiero dar un saludo muy grande a Franco que dice, Romy, me pones como antorcha. Le podemos mandar un saludo y un aplauso enorme a Franco por su comentario. Bien, Franco, capo, ídolo, genio, máquina master. Gracias. Qué tipo, ¿no? Gracias. La verdad, volví a entrenar, Franco. Y esto, para vos, Todo para vos. Muy El Friends, ¿no? El de Friends. Volví a ver How I Met Your Mother. Luego comentaré en otro momento después, pero dije, voy a retomar a ver series que no veía hace mucho tiempo. Me sirve. ¿Estás haciendo Friends de vuelta? No, How I Met Your Mother. Ah, How I Met Your Mother. Friends ya hice 20 veces el rewatch. Este año no la vi, pero How I Met Your Mother es una serie que veo anualmente. Yo nunca la vi. La tiro así. Aparte, Arriba de lo digo No te rápido. perdés de tampoco? tanto. Ah, no, los despedimos vos sí, la sacamos. Vos tampoco. Uno no Listo, puede ver otro, todas las dos. series, loco. Dos afuera. Es así. Y bueno, flaco, te vas a tener que poner al día. Aparte son... ¿Cuántos son? 10, ¿no? ¿Siete? Nueve. Ahí está. 9 muy largas, de 20 y pico de capítulos. Sí, sí, sí. Bueno, no son los capítulos cortitos. Son 30 minutos. Bueno. Menos. No es nada. Digo, disfrutas. Hoy tenemos un muy lindo programa, vamos a hacer un montón de cosas y una de ellas es Pelota Manchada con el señor Joroba. ¿Joroba quiere que le demos paso a su columna? Por favor, hoy es 26 de noviembre, es el Día Nacional del Humorista. ¿Alguno sabe por qué es el Día Nacional del Humorista? Elijo Bueno. creer que tiene que ver con Boneco. No tiene que ver con Boneco, pero me encanta que Raba ya la vara mía quedó en Boneco y no lo puedo sacar de ahí. No, es que Todo va a ser referencial a Boneco. va a ser muy difícil que lo superes. Es una gran historia, o sea, más allá de lo que pueda traer yo, es una gran historia. Hoy vamos a contar otra historia, vamos a hablar de otro personaje entrañable del fútbol argentino y me refiero al señor, me voy a poner de pie por más que no sea estético, el negro Roberto Fontana Rosa. Qué hombre, ¿eh? Qué hombre. Hace poco... Para mí fui a es Rosario, el y- humorista gráfico. ¿Y qué onda en Rosario? Y Está muy se presente, vive, ¿no? Se vive y se respira. Aparte fui para la Cracoa Moon, que es el festival de historietas nacionales que se hace todos los años. Su mundo. Y sí, está muy metido. Bien. Qué hombre, no sabía que teníamos semejante columna hoy. Hoy hubiera cumplido 80 años, se nos fue cuando tenía 62. Para mí, el escritor humorista hincha. La semana pasada, en la columna pasada hablamos de hinchas del fútbol argentino. Y dije, aprovechando esta fecha, hablar de el hincha, que también era un tipo muy particular. También tuve que hacer un trabajo de depuración de material, sobre todo para que Homero, cuando sea más o menos y media, mira, dale, que quedan 18 millones de paños. Así que Ignóralo, vos ignoralo. No empezamos. importa. Quiero que seas mejor, Joroba, nada más. No. Homero quiero trabaja mejorar, a boludo. destajo para mejorar todo en esta radio, incluida la Joroba y la pelota manchada. Ahí podemos ver, gracias Mati, para ilustrar lo que estamos hablando. Para mí, el hincha de Rosario Central más emblemático, quizás le compite Fito Páez en conocido, pero en cuanto a identificación con el club, Pero en cuanto a nivel de hincha, sí. Fontana Rosa gana. Fontana Rosa está en otro nivel. Sí, ese es otro nivel de hincha. Pero bueno, es cierto que en cuestión de conocido, por ahí algunas generaciones más jóvenes conocen más a Fito Páez, porque sigue siendo Totalmente. vigente, que Fontana Rosa, que si bien su obra ha quedado y quedará por siempre en el tiempo, para mí es uno de los mejores humoristas que tuvimos y mejores Sí, sí, en todos adhiero. los aspectos de lo que tiene que ver con la historieta nacional. Es verdad que por ahí hay mucha gente que no lo conoce. Por ahí dicen, hoy es mi día, así que feliz día. Si hay algún humorista que nos lleva a leer quién es. Prisma Fandub. Bueno, feliz día. Feliz día. Y que se reporten los humoristas, que hagan su gracia. Fontana Rosa, además de humorista para mí, personaje clave en la cultura nacional, a nivel fútbol, con un crossover entre lo futbolero y el entendimiento de nuestro vocabulario diario.
y a través de la literatura el tipo encontró en la manera de expresarse que tenemos todos los días un poder de identificación muy fuerte, tanto con sus historietas como sus novelas y demás, y hay que hablar de un tipo recontra talentoso y súper dúctil también, ¿no? Como si uno ve la ficción que escribe este tipo, decís, che, esto es una genialidad. Sí. Pero después por ahí ves lo que sería, no es una tira cómica, pero una historieta casi tira cómica. Decís, che, esto no tiene nada que ver con la novela que acabo de leer o con el cuento corto que acabo de leer y realmente tiene el mismo nivel. Así que, para empezar, como siempre, en este caso, para hablar de este tipo que hay un montón para abarcar, en estos días que se está celebrando, de hecho, sobre todo en Rosario, es la Semana Fontana Rosa. Hay un montón de homenajes, hay muchos homenajes en el país y obviamente, como dijo Raba, en Rosario está mucho más presente. Y Fontana Rosa, uno busca películas, series. Y lo que siempre yo trato de empezar acá, ¿no? Siempre con algo audiovisual. Lo que se dice un ídolo. Una película de 2017 con muchos años... Ahí estamos viendo el póster, gracias, Mati. Una película... muy rara, muy flashera, con un elenco de la hostia. No voy a nombrar a todos, pero ahí podemos ver a Julieta Cardinali, a Gastón Pauls, Jean-Pierre Noer, a Daddy Brieva, Darío Grandinetti, Claudio Rizzi, entre muchos otros. No sé si está el paño por ahí para ver las imágenes. Si lo podemos ver con audio, Max, y lo vamos comentando arriba. Son 6 directores rosarinos y 6 historias. Una especie de relatos salvajes. Los 100.000 espectadores. Son 6 historias, 5 actuadas diferentes y la sexta dividida en 3 partes, animada. Sí. Ya de por sí eso me voló un poco la cabeza. El formato. Es un formato muy raro, obviamente adaptado de cuentos de Fontana Rosa, cuentos cortos. Ese de Daddy Brieva realmente es un estallo. Es la única manera en lo que lo puedo describir. Acá podemos ver algunas imágenes. No le doy mucha bola al audio porque es todo muy out of context. Hay que verlo. Sí, se nota que son recortes justo de frases, de situaciones. Este es el tráiler encima. Cuando vos ves el tráiler decís, che, ¿de qué se trata esto? No entiendo. Solamente ves que hay gente conocida y bueno, y te intriga un poco de decir, bueno, ¿qué tiene que ver estas historias con estas personas? Cada una de estas historias dura entre 15 y 20 minutos. Se hace muy ameno. Hay algunas que son realmente muy graciosas y me pareció una buena manera, primero, de empezar esta columna y de las personas que estén escuchando, viendo esto, de ingresar en el mundo Fontana Rosa. Si no conocen, por ahí un libro o una novela es muy pesado, es muy denso, y esto, que se puede encontrar fácilmente en YouTube o si chumean un poquito lo pueden encontrar, es realmente muy fácil de ver. Y cuando empezamos a ver el mundo audiovisual, vemos muchas referencias o cosas tomadas de libros de Fontana Rosa o de cuentos de Fontana Rosa. Por ejemplo, Metegol, una película de la que no hablé en esta columna, que se estrenó en 2012, cuando él ya no estaba entre nosotros, pero inspirada en el cuento en Memorias de un Win Derecho, que es uno de los grandes clásicos de Fontana Rosa. Y dije, qué desafío también hacer una columna de un escritor y hablar de literatura con ustedes, que son puro paño, que son pura película, que son puro gaming. Y dije, che, qué loco. Nos acabas de decir iliterados. ¿Cómo? Nos dijiste iliterado, analfabeto. No, para nada. Nos acabas de decir brutos. ¿Cómo voy a traer literatura con usted? Que lo más cerca que tuvieron de un monos. libro, claro. Yo dije seres audiovisuales y Nos bueno, dijo mono. que me hayas leído el pensamiento no quiere decir que lo haya dicho, Romy. Que tengamos la confianza suficiente para pensarlo eso de uno del otro no quiere decir que sea así. Entonces, volviendo a lo gráfico, un ícono de la cultura futbolera, lunfarda, entre comillas, por más que Rosario y lo lunfardo se asocia más con lo bonaerense, que en 1954, con 10 años, fue por primera vez a la cancha a ver a Rosario Central y ahí cambia su vida. Cuando va a ver a Rosario Central, estamos hablando de un humorista gráfico, un dibujante, un guionista, un historietista, un escritor de la hostia que hizo grandes personajes y la verdad es que no hay tiempo para abarcarlos a todos, entonces yo elegí 2 que son... a todo esto hay que aclarar que hizo un montón de cosas. Por ejemplo, yo me enteré muy tarde en el tiempo que era, incluso cuando lo fui a ver no lo sabía, era colaborador de Les Luthiers. Escribía cosas para Les Luthiers, dato que yo me había olvidado por completo. Pasó por Clarín, por un montón de revistas y el tipo creó 2 personajes completamente emblemáticos. El primero, Boogie el Aceitoso. No sé si por ahí podemos ver la fotito. Un personaje muy, muy particular y muy gracioso también. Ahí lo podemos ver. No sé si se puede zoomear. Eso es una caricatura entera que obviamente no pretendo que leamos esto. Si querés pasar a la siguiente, que podemos ver la evolución del personaje a través del tiempo. Ahí lo podemos ver, ¿no? Un personaje de muchísimos años, que empieza en los 70 y que continúa después en los 80. Imagínense, yo, por ejemplo, que soy muy consumidor de series, que a través de los años ves cómo crecen los pibes de Stranger Things. Bueno,
había pibes que por ahí veían cómo evolucionaba este personaje y se gastaban el mango en la historieta para seguir las aventuras de Buggy el Aceitoso y para mí el emblemático, el número 1. ¿Quién es? Lo tienen. Si yo les digo Inodoro. Y sí, Inodoro Pereira, por supuesto. el gaucho, Y Inodoro Mendieta. Pereira. Y Mendieta su perro, obviamente. Su Así que boneco. no hay boneco. No hay boneco, pero pero- Mendieta es un boneco. Te traje un Mendieta, Raba. Mendieta Ahí es un tipazo, Si aparte. podemos, para los más jóvenes, sobre todo, si podemos sumear ahí un gaucho que hablaba como medio así. O sea, yo por lo menos me imagino esa voz. Siempre me pasa solamente lo mismo. Si llegan a ver cómo está este. Oiga, debo decirle algo, tendría que ser fuerte. Bueno, venía por ese lado. Él había dicho, y leo textual, respecto a estos personajes, que él quería ser un caballo. Dice, es muy difícil meter un caballo en un cuadrito de historieta, por lo tanto aparece un perro. Se llama Mendieta porque me causaban gracia los perros con nombres humanos. O sea, ya de movida en la creación del personaje, trayéndolo, si bien es algo que no existe y es algo inventado, a un terreno, justamente algo más terrenal, Sí, ¿no? Algo de la vida real. A lo familiar. A lo familiar. Ahí está. Entonces, dicho y aclarado esto, tenemos a Buggy el Aceitoso, tenemos a Inodoro Pereira y obviamente este es un país al cual le gusta mucho hacer estatuas y tiene su estatua. Y de hecho la pueden visitar, obviamente que en Rosario hay un montón de homenajes, lo dijimos, pero en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, en el recorrido que se hace, no sé si algunas lo hicieron, No de lo las hice nunca. historietas, están todas las... creo que empieza en San Telmo. Es un quilombo antes. seguirlo. Es un quilombo. Es el que empieza en San Telmo, Hay un cerca mapa. de lo que es la trastienda, para Sí. que se ubiquen un El poco. que tenía en el- Pijurro. Claro, está Pijurro, que bueno. Por ahí que en en paz Mafalda descanse. también. Sí. Bueno, y ahí se puede ver la estatua, no sé si podemos ver las imágenes, Mati, 04, la estatua que reposa ahí, yo qué sé, te sentás con el mate ahí, ¿Vos sabés tengo que no? ir con Mendieta. Podemos hacer un día y lo grabamos. Podemos hacer un B-blog de Yo le juro que- recorrido. Yo haría el mapa, haría el mapa de las historietas. Y Creo vamos. que Sí. vamos. Bueno, Yo Ome, fui ¿está cuando para filmar? la... Yo te Yo hago la vlogs parte. hago de todo, así que... Yo Sale te hago blog, la- sí, listo. sale blog. O sea, yo hago la parte de historia del arte, si querés te voy contando un poco de data más de la cuestión estética y Bien, plástica. me gusta. Y Yo vamos el recorriendo. fútbol, yo Vamos te por el meto- fútbol. Claro, y Y vamos más a- falta que Estoy tiene que ver con el fútbol. especializando en blogs. Yo fui cuando, Sí, cuando parece que los sí. estrenaron. Todas estas estatuas. ¿Cuándo fue? Sí. Fue para una 2014, noche. ¿no? Si mal no- 2013, 2014, para Sí. una noche de los museos, me acuerdo Sí. que Ah, la eras un estrenaron. pero eras un cierto. bebé. Era un niño, tenía 15 años, ponele. Me acuerdo que fui y me saqué la foto con todo. O sea, uy, Mafalda. La novedad, y ahora nadie se acuerda. No. Ahora se viene la Noche de los Museos y de hecho es una de las atracciones. Se está invitando a la gente a recorrer, así que si quieren ver esta estatua, lo pueden hacer. Siguiente imagen, libros, un montón. Yo acá traje uno, El Área 18, que es una novela. Es una novela muy pesada de leer, es una secuela de otra novela. El mundo Fontana Rosa es muy complejo. Voy a hacer una comparación que por ahí en el chat me van a putear. ¿Vieron Game of Thrones? Que cuando uno lo empieza a leer, Juego de Tronos, no sé si leyeron Sí. Juego de Tronos o El Señor de los... Es muy engorroso al principio, pero una vez que entraste al vocabulario, Una se lee vez que solo. a la mitad del libro ya es o sea, ni siquiera a las 200 páginas ya sos experto básicamente en cómo entrar en esa lectura porque está muy bien llevado en cuanto a meterte en esa, sí. Eso es lo que sucede con las novelas, que son pocas. Escribió 3 novelas y después tiene 12 libros de cuentos que realmente se leen muy fácil, son aparte realmente graciosos. Muchos estilos, tiene una diversidad de estilos dentro del estilo Fontana Rosa. Hay diferentes cosas que fueron llevadas al cine, como ya vimos, a la televisión o incluso al teatro, historietas, novelas, ilustraciones, películas y televisión. La semana Ahí va. pasada, en Jurado de lo Inútil, hablamos de la televisión y ahí hago el link. Porque aparte a todo esto quiero aclarar, por si estoy hablando mucho de libros y dicen, bueno, y no tengo plata para comprármelos, si buscan en Google cuentos de Fontana Rosa, salta prácticamente todo el catálogo. No sé si está ahí por ahí la foto, Mati, 05 de libros. Toda mi Todos adolescencia. esos libros, perdón, gracias. Sí. Todo esto se puede leer en PDF. Toda mi Se adolescencia puede. fue leyendo Fontana Rosa ¿En en la PDF? escuela en PDF. Mira. O sea, nos imprimían, la docente, está mal, es ilegal, pero no importa, los docentes lo hacemos igual. Imprimían los libros de Fontana Rosa para que los niños podamos leer. Espectacular. ¿Sí? Qué buena movida. Pueden leerlos en PDF y decía, cosas que fueron adaptadas también a la televisión. Y en el año 2007, de hecho el año en el que fallece, antes de eso, se estrenó Los Ciclos de Fontana Rosa. Mientras le mando un saludo a la gente de número privado que no me para de llamar. Los Ciclos de Fontana Rosa, 2007, televisión pública. Ahí quizás podemos ver algunas imágenes de fondo. 06. Es muy, muy difícil adaptar de los libros a algo actuado. O incluso de la radio a algo actuado. En esta época lo hacía Fernando Peña.
lo hizo también Fontana Rosa y realmente el resultado es muy bueno. Ahí podemos ver, de hecho, grandes actores, en este caso del libro, del cuento El Árbol y no me acuerdo el nombre, era Viejo El Viejo con y el Árbol. Árbol. El Viejo y el Árbol. Y realmente yo lo empecé a ver para ver si podía usar y me quedé así. Ya lo conocía el cuento y me quedé viéndolo. Muy bien logrado. Todo esto se puede ver en YouTube. Obviamente vean el logo de Televisión Pública de Canal 7. Esto es bastante antiguo, así que quizá en las redes, en el canal oficial no lo encuentren, pero si buscan un poquito, lo van a encontrar. Alguien lo subió en algún lugarcito. Hay muchos de estos, así que pueden verlo. Los ciclos de Fontana Rosa, lo que tiene que ver con televisión. Pero ahora sí, llegamos a lo interesante, que no es que un joroba hable sobre esto, sino la gente que realmente sabe. De hecho, gente que lo conoció, gente que lo admiraba, gente que quizás hasta se inspiró. Y si yo le pregunté a uno de, para mí, mis escritores preferidos, y si hablamos de mundo fútbol, de mundo cine, y hablamos de escritores, de productores, tenemos que hablar de él. Y a él, que ahora van a ver quién es, le pregunté qué simboliza Fontana Rosa, qué representa en el mundo gráfico, porque es muy amplio. Iba a decir en el mundo por ahí de los libros, de la escritura. En el mundo gráfico, ¿qué significa Fontana Rosa? Este crack, este Chad, nos decía esto. Para mí, Roberto Fontana Rosa es de los escritores más importantes de la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Junto con Manuel Puig, con Osvaldo Soriano, me parece que captaron, cada uno en su registro diferente, buena parte de lo que nos pasaba, lo que nos interesaba, nos atemorizaba, nos problematizaba. El negro lo hizo en una variante extremadamente difícil, que es la del humor. Hay una aparente sencillez en Fontana Rosa que es engañosa. Engañosa porque como es sencillo y es accesible, parece fácil de hacer lo que hace el negro. Y me parece que era muy difícil y muy laborioso. De la literatura del negro, lo que más reivindico es su capacidad de escucha, su capacidad de reproducir voces. Voces, no solo las voces de los diálogos, que son fenomenales, sino las voces narrativas. Los narradores de sus cuentos son excepcionales. Y después, bueno, todo su humor gráfico me parece que es de una belleza y de una, insisto, una capacidad de observación fenomenal. Con sonrisita al final. Gracias, Eduardo Sacheri, una eminencia. Le mandamos un saludo enorme y estoy muy de acuerdo con sus palabras en respecto al tema de la sencillez y el abordaje que tenía también para replicar justamente la pasión del hincha, por ejemplo, y la cuestión de lo que hablamos acá en Pelota Manchada, que tiene que ver con el folclore del fútbol, que pocas personas lo han logrado replicar de la manera que él, y sobre todo en la literatura, con lo difícil que puede ser muchas veces eso. Y esa sencillez es lo que a mí siempre me atrajo de Fontana Rosa, donde parece que está hablando de algo simple, desde algo sencillo, pero en realidad es bastante complejo. Él usó la palabra laborioso. Laborioso, sí, ¿no? Totalmente. Hablar de lo sencillo, que parece sencillo, y en realidad es muy difícil. Es lo más difícil, porque a veces las palabras más complejas son las más fáciles de llevar a cabo. Y tal vez hablar desde cosas más mundanas, o cosas más cotidianas, o cosas más simplistas, puede ser mucho más difícil de evocar sentimientos como lo hacía él. Sí, 100%. Y lo sostuvo en el tiempo, que eso también creo que tiene doble valor. Y habló de la capacidad de escucha y de reproducir voces. Y mientras lo escuchaba, que obviamente cuando estaba editando esto lo escuché varias veces, pero decía, claro, cuando yo leo un cuento de Fontana Rosa me pasa eso. Me pasa exactamente eso. Le pongo una... Bueno, lo hacemos todos quizás, ¿no? Con los libros no estoy diciendo nada nuevo, pero el valor, ¿no? de esas voces... Creo que fue muy claro, no tengo que agregar mucho más de su manera de escribir. Y esto, por más que es streaming, por más que somos seres muy audiovisuales, no me estoy emocionando, sino que me pica el ojo, les pido disculpas, sé que es muy poco estético. Igual daba para Era para que, la verdad que tendrías que haber dicho que estabas por llorar. Estamos hablando de cosas de humor, de cosas re lindas. Están para escuchar, esto en realidad este cuento que leyó en su momento Alejandro Apo, dura 8 minutos, vamos a escuchar 45 segundos. Que no paniquee Homero, que no paniquee Maxi. Homero dijo, ay no, 8 minutos. Por la manera de escribir, bueno, acá con la lectura de Apo, un pedacito para entender de qué tipo de narrativa estamos hablando. Así lo interpretaba Alejandro Apo. Cuento de Roberto Fontana Rosa, te digo más. Te conté la del Gordo Luis cuando hizo de Papá Noel. Es mundial la del Gordo Luis cuando hizo de Papá Noel. Casi se convierte en otra víctima del imperialismo salvaje, el pobre gordo. Del colonialismo, por decirlo de otra manera. Porque decime vos, ¿qué carajo tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres el Papá Noel?
¿Quién le dio chapa a Papá Noel? Un tipo vestido para la nieve, abrigado como para ir a la Antártida, en un trineo tirado por reno. Reno, viejo. ¿Cuándo mierda viste vos un reno entre nosotros? ¿Alguna vez vos fuiste al campo? ¿Viste un reno? ¿Alguna vez te fuiste a Buenos Aires en auto y viste al costado del camino un reno morfando pasto debajo de un árbol? Ni siquiera en el sur, donde hace frío y a veces nieva, encontrás un reno ni que te cagues. Un reno, un ciervo, un alce, o como carajo se llaman esos bichos que tiran el trineo de Papá Noel. Si los ves alguna vez en alguno de esos documentales que pasan en la televisión. Bueno, carajo, chapa, viejo, mierda. Y me gustó que Maxi no puso el famoso baby, que siempre jodemos y pone siempre, porque en este caso, y de verdad lo agradezco porque fue muy atinado, porque integra todas las palabras al lenguaje, incluso lo que él mismo llamaba las palabras marginadas. Lo que nosotros conocemos como las malas palabras. Y me alegra mucho que hayas incluido esta parte. Sí, y Romy ya sabe lo que viene y los más niñes atentos porque esto es algo que deberían enseñar en las escuelas, ¿no, Romy? Como docente quiero tu opinión de lo que ya sabes que vamos a ver. Yo creo que como docente es algo que se debería enseñar, sí, en la primaria. Primero para no demonizar ciertas cosas y entender lo que es la contextualización de las palabras. Él disertó en el tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, conocido como CILE, esas son sus siglas, realizado el 19 de noviembre de 2004, hace 20 años, esto en la ciudad de Rosario, lógicamente. Y él expuso durante unos 15 minutos más o menos, y en un momento dice, ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Les pegan a las otras? ¿Son de mala calidad? Era una persona tan graciosa y tan como con un vuelo tan particular para esa gracia. Y aparte que no es que decís, bueno, pará, callate. No, al revés. Vamos a ver. Decís, ¿cómo? Un pequeño, muy pequeño fragmento de lo que Fontana Rosa expone en ese momento sobre las malas palabras. 2 minutos. Pero que las Islas Carajo están en el Océano Índico por arriba. En España el carajillo es el café con coñac. Y acá apareció como mala palabra. Apareció como mala palabra. Al punto que se llega a los eufemismos de que se decía caracho. Que es de una debilidad absoluta y una hipocresía, ¿no? Entonces, cuando a veces hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par y pone punto suspensivo. La triste función de esos puntos suspensivos, realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando 2 minutos, pero... Ahí empezó de nuevo. La descripción que hace el tipo, de hecho, bueno... Seguramente mucha gente que los escuche y que los sigue también me paren la mano. A mí me hace acordar un poco Germán Beder, ese estilo. Tiene algo, Hay algo ahí. De repente viene y opina diciendo completamente lapidario. ¿Viste? Tú usas esas palabras que no te la ves venir, pero es cotidiano y tampoco te choca. Y te cae muy simpático. Y además de cómo el punto desde donde aborda la reflexión es muy Germán Beder. Sí, simpático y que nos suena común, ¿no? Vuelvo a traer esto de la cotidianeidad. El tipo no habla difícil, pero va llegando y te va llevando en esos 15 minutos a conceptos realmente muy interesantes mientras golpeo el anteojo con el micrófono. Y ahora sí, uno de esos crossover que yo, por lo menos cuando consumía mucha más televisión en mi niñez, me ponía muy contento. Y es un gran personaje que no puedo creer que hasta ahora no lo nombré en La Pelota Manchada, que ya tenía que aparecer, ya era hora, y es el señor Ever Ludueña. No lo habíamos mencionado. No lo habíamos mencionado. Mira. Los más jóvenes por ahí no lo conozcan, pero Ever Ludueña era un personaje, un jugador de fútbol ficticio, obviamente, que tenía unas anécdotas realmente increíbles. Y este crossover, Ever Ludueña y el Negro Fontana Rosa, se dio en un cruce, en un programa de Alejandro Fantino en la Feria del Libro. Si mal no recuerdo, esto es del año 97. Y les pido 1000 disculpas, ayúdenme chat, por favor, para averiguar cómo se llamaba este programa, porque realmente no lo sé. Esto sucedió en el encuentro entre Ever Ludueña y el Negro Fontana Rosa. La verdad que no, la emoción es mía, Negro, porque yo he tenido la suerte de conocer a Luis Rubio, casi un biógrafo tuyo. Exactamente. Que conoce muchas frases, que me ha acercado algunas, yo te las voy a comentar, pero a mí me han comentado. A mí me emociona mucho cuando tuve la suerte que prologues un libro mío y pusiste esa frase que dice que vos fuiste testigo de aquel derechazo mío que pasó a escasos centímetros de la pelota. Bueno, entonces quiero rescatar esta frase que también recuerdo dijiste, que es
que a muy temprana edad descubriste que las dos cosas más redituables eran el sexo y el humor, y que como un tarado ya habías elegido el humor. Exactamente, y ya no estoy en condiciones físicas de cambiar de opinión. Bueno, un cruce que obviamente también duró más. Me encanta aparte cuando un humorista lo jode al otro humorista y el otro va a fondo, no es que dice, no, va a fondo, sí, vos me escribiste. Bueno, un código entre ellos, dos grandes hinchas de Rosario Central y Ever Ludueña, encarnado por el gran Luis Rubio. Luis Rubio, a quien le pregunté, ¿qué es para él Fontana Rosa? Y esto es lo que nos decía. El negro Fontana Rosa es un referente, un ícono, un emblema de Rosario, por eso se lo homenajeó, porque por estos días hubiese cumplido 80 años. Y para mí creo que un poco más por mi triple condición de rosarino, de humorista y de hincha de Central. Yo he tomado muchas de sus frases profesionalmente, del tipo, le preguntaban si él sabía mucho de campo para escribir Inodoro Pereira, y decía que el secreto de la dialéctica era, sabiendo poco, hacerle creer que sabes mucho a los que no saben nada. Y a mí me lo preguntan mucho por el fútbol, así que suelo citarlo. Gran cita. ¡Qué grande, Luis Rubio! Tremendo. Sabiendo poco, hacerle creer que sabes mucho a los que no saben nada. Y sí. Espectacular. Y de hecho, si siguen a Ever Ludueña y ven material de Ever Ludueña, cada tanto se escapa alguna ahí, que si no es de Fontana Rosa te hace dudar. Si no es de Fontana Rosa. Rosarino, hincha de Rosario Central. Ambos fanáticos, dos emblemas. Bueno, le preguntamos a Luis Rubio, ¿cómo era? ¿Cómo era como hincha? ¿Qué importancia le daba en su vida? Esto es lo que nos decía. Como hincha era una fija ir a ver a Central y que esté en su plateíta, sentado, llueva o truene. Decía él que si había un casamiento o algo, se fijaban en el fixture a ver si jugaba Central, porque si no él no iba a ir a la boda. Y eso es pedagógico para mí. Eso era pedagógico para los más jóvenes, que un poco más chicos nosotros lo veíamos como, ¿verdad? Bueno, así tiene que ser el amor al club. Y una de las razones, creo, también por las cuales vivía en Rosario. Me parece que el negro elegía Rosario, cosa que siempre le preguntaban por qué elegía vivir en Rosario. ¿La respuesta? Y él decía, no sé qué le llama la atención, es una decisión que comparto con 1.300.000 personas. Y yo creo que ver a Central era uno de los motivos. Así que todo esto del negro, y puntualmente, si me preguntás, para el hincha de Central, ¿qué importancia tenía tenerlo al negro del lado nuestro? Yo creo que si pasaba algo lindo, era un gusto leer sus pensamientos, sus conclusiones, su mirada sobre lo que había pasado con Central, pero sobre todo si pasaba algo malo. Cuando ocurría alguna desgracia futbolística, era un atenuante, era un alivio saber que dentro de la tragedia futbolística, al menos al otro día, algo la iba a aliviar, y era saber qué pensaba y qué decía el negro Fontana Rosa al respecto. Ahora los dejo porque juega Central en un ratito. Esto lo grabó ayer y lo felicitamos. Por ahí le trajimos suerte. Ganaron 1-0 en el minuto 90. Con Holland abrazando al juez. Con Holland, ex técnico Independiente. Bueno, ahí abrazan. ¿Acaso pelota manchada? Suerte. Sí, quiero una Romy. Esta sección trae... Esta sección trae suerte. Trae suerte. Luis Rubio, emblema también de Rosario Central, hablando de la importancia que tenía para el club. Un negro Fontana Rosa, si ahí podemos irme echando las imágenes que siguen, Mati, que nos dejó un montón. Lamentablemente lo agarró una enfermedad de mierda, vamos a decirlo, ya que estamos en terreno Fontana Rosa. Entonces vale usar esas palabras: esclerosis lateral amiotrófica. Esto se lo diagnosticaron en el 2003. En el 2007 anuncia que va a dejar de dibujar, sigue escribiendo guiones y finalmente fallece el 19 de julio de 2007 a los 62 años. Pero antes de fallecer, en ese año, hizo su última obra. Su última obra, y si podemos poner lo que sigue, Mati, Canalla. La mascota de Rosario Central, que quizás ustedes ya le hablo al chat, ¿no? Los que por ahí consumen fútbol ya esto lo vieron, ¿no? Hace unos cuantos años. Bueno, esto lo dejó Fontana Rosa para el club, se dio todos los derechos, no cobró un mango, directamente fue su regalo, su legado a su club antes de fallecer, y me parece muy lindo, ¿no? Que a esa edad el tipo piense en la mascota, lo haga. Es un tipo que obviamente todo lo que hacía, ahí podemos ver algunos homenajes que hay en Rosario, mural, esto que nos decía Raba, ¿no? Que está mucho más presente, esto por ahí nos cuesta más verlo en la ciudad de Buenos Aires, pero ahí está muy, muy presente. Y le pregunto a nuestro señor productor, ¿estamos en condiciones de ver el bonus
que tengo el último video Sí, o cómo no, estamos pasados? querido Joroba. Bien. Porque yo me preguntaba cómo tanto que hablaba de fútbol, de fanatismo, de la platea, que todos decían, lo vemos acá y lo vemos en el bar y todo el tiempo hablando de Rosario Central y demás. ¿Cómo era como jugador de fútbol? Y me fui a un archivo no sé si esto es del 2001, del 2002 o de 2003. Había un programa en Teis Sports que se llamaba El Sello. No sé si lo recuerdan. Que se invitaba a una figura del mundo del universo fútbol y se hacía un asadito de mientras. Y era muy relajado mientras el conductor, Ramiro Sánchez Ordóñez, también histórico de Teis Sports, iba cocinando, volvía y hablaban y tenían una charla muy amena y en esa charla cuenta cómo era como futbolista amateur y también cómo le afecta el paso del tiempo. Esto es lo que contaba. Lo que pasa es que es muy difícil reemplazar el programa del fútbol, ¿viste? Porque la descarga viene a través del fútbol, ¿no? De ir a jugar, no solo el hecho de patear, sino de estar con los muchachos, de la joda, de reírse, de hablar. Casi esa es la parte más linda antes de jugar. Claro. Que después salía a la cancha que yo decía, qué lindo sería este juego si no hubiera que correr. Porque ya no puedo con la cruz, como dicen los muchachos, ¿no? Yo decía, lo que me ha resultado muy beneficioso, que así como perdí velocidad, fuerza, agilidad, mira la carne, perdí el amor propio. Entonces eso te beneficia mucho, porque antes me preocupaba cuando me pasaba uno, perdía una pelota, erraba un gol, ahora ya no. Ahora ya no me preocupa nada. Ya no me preocupa nada. De compartir, de reírse, del fulbito con amigos, por ahí, ¿quién nos identifica, ¿no? Con eso, y que de repente hay que jugar y dijo, es verdad, hay que jugar. Aunque la descarga viene por ahí, ¿no? Y también me identifico con esto que cuando era muy chico me daba muchísima bronca no llegar y ahora es como, bueno, ¿qué querés? Estoy hecho pelota. Y va pasando eso, creo que representa como pocos la idiosincrasia del hincha del fútbol argentino. Y si hay alguien escuchando en Rosario, ingresan a rosario.gov.ar, buscan Festival Fontana Rosa y hoy es el último día para ver una muestra que realmente hay obviamente charlas, hay personalidades destacadas, hay un montón de cuestiones para repasar. Se estuvo haciendo desde hace varios días, fue la Semana Fontana Rosa. Hoy es el último día, seguramente también veamos varios homenajes en un montón de lugares. En el Día Nacional del Humorista con el humorista en el mundo del fútbol. No podía no estar en la pelota manchada, el negro Fontana Rosa. Columna, aplauso puchito, para... puchito. Excelente columna, Épico. como siempre. Para el cielo, para Fontana Rosa, gracias por tanto. No hay nada para sortear, pero si quieren que les preste este libro, lo piden, lo devuelven en buenas condiciones. Y si no, cómprenlo o hay un montón de PDF, ya saben. Recomendamos desde acá, desde Malditos Nerds, con la bendición de la columna de Joroba, que vayan a leer un poco de Fontana Rosa. Ya sea su literatura y su historieta. Si no, empiecen con lo audiovisual o vean entrevistas. Escúchenlo hablar y van a ver que de a poquito van a ir cayendo. Van a caer en esa. Gracias, Joro. Ha sido una hermosa columna. Nosotros Gracias queremos un montón. a la gente que se copó para hablar también. Un beso a Eduardo Sacheri y también a Luis Rubio, que se coparon un montón. Y me encanta que puedas tener esas pequeñas momentos de notas de color donde te cuenten un poco desde lo que es de primera mano, personas que admiraban también a Fontana Rosa y que lo habían conocido en el tiempo. El famoso hablan los protagonistas, ¿no? Que tanto se dice en el mundo del fútbol. Hablaron los protagonistas. Excelente. Joro, como siempre ha sido un placer tenerte acá para esta hermosa columna de Pelota Manchada. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el otro martes, no, el otro con el otro Pelota martes la Pelota Manchada. Pero siguen las cosas con Joroba acá, de acá a fin de año. Siguen las jorocosas. Siguen las jorocosas. En Malditos Nerds. Por supuesto. Y nosotros también seguimos hasta las 17 y los acompañamos haciendo un poquito de... Tiene que ver con radio, con cultura pop, con cultura nerd, con videojuegos, con cine, con series, con historietas argentinas y muchas cosas más. Así que vamos a un temita y una tanda y ya seguimos.